Saludos amigos y bienvenidos a este 25º episodio del podcast Las Cosas Como Son. Ya tenemos 25 episodios que usted puede escucharlos y verlos también, tanto en la página de Facebook Profesor Ángel Rosa, como en el canal de YouTube Profesor Ángel Rosa, e igualmente puede escucharlos en todas las plataformas de audio podcast que tienen disponibles: Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, y también tenemos Amazon Music, así que puede encontrarnos en todos esos servicios. Creo que esta semana no tuve que hacer mucho esfuerzo para escoger el tema del que voy a conversar con ustedes, que es un tercer o cuarto episodio sobre el tema del servicio eléctrico en Puerto Rico, porque el fin de semana pasado, 24 y 25 de septiembre, el sistema eléctrico de Puerto Rico finalmente colapsó. No colapsó por la acción de ningún evento atmosférico ni desastre natural, aunque mucho del deterioro tiene que ver con experiencias pasadas en ese sentido. Colapsó en el último mes de peligrosidad de la temporada de huracanes para nosotros los que estamos en el Caribe, pero en realidad colapsó por una conjunción de malas determinaciones gubernamentales que han hecho crisis en este septiembre de 2021 y que además tienen el potencial de convertirse en el primer verdadero Waterloo de la administración del gobernador Pedro Pierluisi, que fue electo el año pasado con apenas el 32% del voto para esa candidatura. Un evento de la acumulación de sargazo en dos de las plantas generatrices y de las unidades de esas dos plantas generatrices, que son específicamente la central Aguirre en el sur de Puerto Rico, en Salinas, y la central Palo Seco en la zona norte, en el municipio de Cataño, provocó que se salieran de funcionamiento esas unidades y con ello se descompensara la producción eléctrica, que ha estado haciendo crisis durante todo el mes de septiembre y también el mes de agosto, porque el verano es el momento en el que más demanda por electricidad existe en nuestra isla, en el sentido de que es cuando más calor hace, es cuando más largos son los días y por lo tanto es cuando el consumo eléctrico pues llega a un nivel máximo de demanda. Pero bueno, no es por el sargazo que se colapsó el sistema eléctrico. Ese es el último evento de una serie de problemas técnicos que han provocado la salida constante de unidades generatrices poderosas de la red eléctrica, lo que en inglés llaman el electric grid, y que por lo tanto han obligado a la compañía privada que tiene a su cargo la distribución y la generación la distribución y transmisión de la electricidad en Puerto Rico, el consorcio estadounidense-canadiense Luma Energy, a sacar áreas grandes del territorio de servicio. Y eso provoca una serie de relevos de carga que popularmente se les conoce como apagones en las horas de mayor consumo, lo cual crea primero la mayor cantidad de problemas y además también la mayor insatisfacción de la comunidad en cuanto al desastre en el que está sumido el servicio eléctrico en Puerto Rico. Y digo desastre porque las repercusiones de todos estos problemas técnicos con el sistema eléctrico van en el orden económico, van en el orden del sistema de salud, afectando al sistema de salud, van también a provocar daño y provocan daño en la psiquis de los ciudadanos, provocándole una serie de dificultades hasta para transitar por las calles en Puerto Rico. Además, provoca problemas en el cuidado de personas que dependen de instrumentos electrónicos para mantenerse con vida o para atender situaciones de salud crónicas en sus hogares, y además provoca que una inmensa mayoría de los usuarios de eléctricos en Puerto Rico estén recurriendo a los generadores de emergencia que están diseñados para funcionar por un término
pequeño, limitado de tiempo, pero que en Puerto Rico se han convertido en la manera de tener electricidad en las noches puertorriqueñas cada vez más. Estos apagones, como son para proteger el sistema, de forma que no se salga la red eléctrica del balance que debe mantenerse en la frecuencia de la transmisión de electricidad y vaya a provocar entonces un apagón general en el que todas las unidades salgan de servicio, pues afectan diferentes zonas aleatoriamente del país y no queda un barrio, una urbanización, un municipio o una zona de Puerto Rico que no haya sufrido eventos de apagón prolongados de 4, 5, 6 y 7 horas durante los pasados días. Y en algunos casos, además, hay un problema que se añade y es que Puerto Rico, que es una isla montañosa, depende del servicio eléctrico para bombear agua potable a muchos de los municipios y comunidades que quedan en la zona montañosa. Así que cuando el servicio eléctrico falla también el servicio de agua potable, lo que crea un problema aún mayor en la vida cotidiana y en las industrias y en los negocios que operan en esas zonas. Bueno, evidentemente el descontento sobre esto ha ido creciendo al punto que el gobernador Pedro Pierluisi, que había salido de Puerto Rico a un viaje a Washington, D.C. para discutir temas relacionados con las asignaciones federales a Puerto Rico de salud, ha regresado y ha tenido que impartir directrices para sustituir la cúpula gerencial de la Autoridad de Energía Eléctrica en Puerto Rico. El primer anuncio que se hizo fue el de la destitución del presidente de la Junta de Directores de la Autoridad de Energía Eléctrica, que es la compañía la compañía pública que mantiene todavía bajo su control la generación de electricidad en Puerto Rico. El ingeniero Ralph Creel, que venía presidiendo esa junta desde la administración anterior del gobernador destituido, renunciado, Ricardo Rosselló. Igualmente, un día o 2 días después del anuncio de esa destitución o renuncia inducida, se anunció también la salida del director ejecutivo, ingeniero Efraín Paredes, y toda la cúpula administrativa. Y se le ha sustituido por una persona con vasta experiencia, conocedor del sistema eléctrico en todos sus aspectos en Puerto Rico, porque ha laborado en todos los niveles de la producción y servicio de electricidad, que es el ingeniero Josué Colón, quien se había retirado luego de haber servido como director ejecutivo de la autoridad durante la administración del gobernador Luis Fortuño, allá para el año 2012. Pero ciertamente el tema no queda ahí. Es decir, este problema de los apagones se ha montado sobre el anuncio de la compañía privatizadora Luma Energy de que está solicitándole a la Agencia Reguladora de Electricidad o del precio de la electricidad en Puerto Rico, que es el negociado de energía, un aumento del 16% en la tarifa eléctrica que pagan los abonados. Y que ese aumento esté justificado precisamente en el costo adicional que le genera a la privatizadora el no tener disponible la cantidad de energía o, por así decirlo, el suplido de energía necesario o la oferta para satisfacer las necesidades y entonces tener que entrar a operar unidades que utilizan otro tipo de combustible y que por lo tanto en su operación son más caras y representan mayor costo para la empresa privatizadora. Eso para el usuario es transparente. Al puertorriqueño común lo que le interesa fundamentalmente es tener electricidad. Si la genera una compañía privada, si la genera una compañía pública, si tienen que utilizar bunker C o si tienen que usar diésel para poner a funcionar las generatrices, eso al puertorriqueño le es transparente. El hecho cierto es que el servicio es pésimo y que está en estado crítico y que se ha causado por eso una crisis de grandes proporciones que tiene el mismo efecto de un desastre, porque provoca el mismo tipo de daño en la comunidad.
Así que el usuario no puede comprender cómo, si no se le está sirviendo la electricidad que necesita, se le va a facturar más por la poca que se le está sirviendo, y crea un efecto de indignación generalizado en la sociedad que ya tiene sus primeras manifestaciones. El martes y el lunes, durante los eventos estos de relevos de carga o apagones, ha empezado a salir gente a hacer sonar sus cacerolas, a protestar con estos cacerolazos de protesta y de indignación, que son siempre la primera manifestación de cuando algo está tomando ribetes de movimiento social. Así comenzó el verano del 2019, que terminó en la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló ante el impasse que existía en el país con su presencia y permanencia en la gobernación. El miércoles, que era día 29 de septiembre, los estudiantes del recinto universitario de Mayagüez, que habían solicitado a su rector un receso académico, por lo menos que le librase de la toma de exámenes y entrega de trabajos especiales, ¿verdad? Porque carecen del servicio de electricidad, que a su vez afecta también el servicio de internet, que hoy día es un instrumento esencial en cualquier modelo educativo, especialmente en el modelo universitario, donde todavía por efectos de la pandemia mucho se está haciendo a través de la educación a distancia o de uso de tecnología. Pues no les quedó otro remedio que paralizar las labores en el recinto, obstruyendo las entradas al recinto, hasta que el rector accediese, como accedió, a decretar una moratoria en la administración de exámenes y de otros trabajos, y se impartieran instrucciones al personal docente de que así fuera. Pero eso es solamente el comienzo. Para el día 15 de octubre se está ya convocando una manifestación masiva para repudiar la presencia de la compañía privatizadora, de Luma Energy, y yo creo que un poco también para, de alguna manera, darle cauce a toda esta insatisfacción. Esto tiene un mayor potencial de desestabilización del país que lo que tuvo el verano del 19. Porque si bien en el verano del 19 se tenía evidencia de conversaciones del gobernador con sus allegados que eran altamente ofensivas sobre diversos sectores del país, la realidad es que muchos de los que se manifestaron no estaban o no se sentían afectados directamente, sino que se estaban solidarizando con aquellos que protestaban. Pero en este caso, la falta de electricidad afecta a todo el mundo por igual, le causa daños a todo el mundo por igual, y es un movilizador mucho más efectivo de la acción social que lo que fue aquel verano del 2019. Por lo tanto, si el gobierno y la administración de Pierluisi no toman las medidas adecuadas urgentes, esto no se va a terminar. Y antes de que llegue la Navidad, en Puerto Rico vamos a tener un movimiento de protesta masivo que le va a costar en la urna electoral al partido de gobierno en 2024, y cuidado que no le cueste antes de llegar a la urna electoral la viabilidad política al actual gobernante. La destitución del presidente de la Junta de Gobierno, de la autoridad, y el despido del director ejecutivo pueden ser un paliativo que tienen obviamente la intención de dar la impresión y de proyectar a la opinión pública que se está trabajando con urgencia con el problema. El nombramiento de Josué Colón, que es una persona que goza de gran prestigio en los medios de comunicación y que es citado como experto por prácticamente todos los que participamos de una forma u otra en los medios de comunicación, especialmente en los programas de opinión política. Puede ser también un paliativo en el sentido de que se está poniendo en manos de un verdadero conocedor el problema. Pero el problema es un barril de pólvora. Y Josué ha aceptado sentarse encima del barril de pólvora y tener la mecha del barril en la mano. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que si en las conversaciones de Josué directamente con el gobernador, que entiendo que fue quien le reclutó, no se ha incluido la seguridad de que el modelo que hasta ahora lleva esta administración
de manejo de la política energética cambie y que se detenga este proyecto de desmantelamiento del sistema eléctrico en Puerto Rico, que es la política pública en aras de una privatización de todos los sectores, se ha desmantelado la infraestructura eléctrica en Puerto Rico. No se le ha dado la importancia ni los recursos adecuados al mantenimiento que requieren las unidades generatrices. A nadie se le ha ocurrido pensar que nuevas unidades de generación que utilicen energía renovable o nuevas plantas generatrices que utilicen combustibles fósiles menos contaminantes que el petróleo y otro tipo de tecnología como la solar y otro, va a tomar tiempo en poderse construir. Va a tomar, si no décadas, por lo menos años en construirse. Y que mientras eso ocurre, hay que mantener la infraestructura que se tiene porque de lo contrario colapsa. La política pública de esta administración y de la administración anterior ha sido no asignar esos recursos y por lo tanto desmantelar el sistema eléctrico para que la opinión pública favorezca de una manera desesperada el esfuerzo de privatización. El problema es que cuando colapsa todo, cuando el problema se convierte en un impedimento para la vida cotidiana de los ciudadanos en general, ya el tema no es de favorecer o no la privatización. Ya el tema es de pedirle explicaciones y acciones al gobierno de turno que está ahí precisamente para eso, para resolver problemas en la sociedad. Y entonces ya el daño no es al prestigio de la corporación pública o de la corporación privada que administra parte del sistema eléctrico, sino es daño político al dirigente y al partido gobernante. Y eso es lo que está comenzando a ocurrir. Y si los apagones no merman o se detienen en las próximas semanas, ni Josué Colón, ni los nuevos planes, ni los recursos que se puedan anunciar hacia proyectos a futuro va a detener la acción colectiva de los puertorriqueños en las calles, inclusive aquellos que simpatizan con el gobernador y con el partido de gobierno, quienes por lo bajo comienzan a distanciarse ya, por lo menos los políticos más importantes o de mayor visibilidad de esa colectividad, de lo que está ocurriendo en ese área de la administración pública. Y el ciudadano común simplemente no acepta las excusas y eso no tiene partido político. Es decir, que o estas acciones de las últimas horas representan un giro de 180 grados en la política de desmantelamiento que se ha estado implementando por los pasados 8 o 9 meses en Puerto Rico, o esto se ha convertido en la primera crisis grande política de supervivencia para este gobierno y para la administración que apenas comienza su primer año en el poder. Yo no quiero ahora adelantar cuáles van a ser el resultado de esto. Hay que esperar. Yo, que conozco a Josué Colón, supongo que él ha hecho los acuerdos necesarios para contar con los recursos para el trabajo que tiene que hacer. Porque él tiene que entender, y lo entiende bien porque lo hemos conversado, que la decisión de política pública no puede ser continuar el desmantelamiento sin atender lo que se tiene. Que esa es una política pública errada y que continuar con ella lo único que va a provocar es un colapso total del país, de la economía, y va a provocar obviamente también daños en términos políticos a los que estén asociados con esas decisiones. Pero pienso que si la decisión no está tomada de frenar lo que han estado implementando y comenzar a tomar decisiones para enmendar de una manera inteligente esa toma de decisiones y la implementación de nuevas políticas que inmediatamente vayan a atender el funcionamiento mecánico de estas generatrices en las próximas semanas, no se da, vamos a tener de una vez y por todas que hacer otro podcast adicional sobre este tema, porque determinaciones graves se estarán tomando por parte de los puertorriqueños y no va a ser ni en la legislatura, ni en vistas públicas, ni en la radio, ni en la televisión. Va a ser, no tengo la menor duda, en la calle. Les agradezco como siempre la atención que le prestan a este podcast
y vamos a mantenernos atentos a este y a otros temas de su interés para regresar nuevamente la semana próxima. Gracias.